Puedes imaginar a una niña de 16 años caminando descalza 42 kilómetros por montañas peligrosas durante 2 días completos, solo para conseguir una Biblia. Puedes imaginar que esa caminata de una adolescente pobre cambiaría el curso de la historia del cristianismo mundial para siempre. Esta no es una exageración o una leyenda. Es la verdadera historia de Mary Jones, una niña galesa que tenía tal hambre por la palabra de Dios que estuvo dispuesta a sacrificar todo por tener una Biblia propia. Su historia no solo conmovió a un continente entero, sino que directamente inspiró la fundación de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, la organización que eventualmente distribuiría más de 1.000 millones de Biblias alrededor del mundo. Los números son asombrosos. La decisión de una sola adolescente resultó en la traducción de la Biblia a más de 2.000 idiomas, la distribución de Biblias en todos los continentes y el establecimiento del movimiento bíblico moderno que sigue impactando millones de vidas hoy. Mary no era rica, no era famosa, no tenía conexiones importantes. Era solo una niña pobre de las montañas de Gales con un corazón ardiente por conocer a Dios a través de su palabra. Hoy vas a conocer la historia de cómo el hambre espiritual de una adolescente se convirtió en una revolución global y cómo su ejemplo sigue inspirando a cristianos en todo el mundo a valorar la Biblia como el tesoro más precioso. Y tal vez al final de este video te encuentres preguntando, si Dios usó el corazón hambriento de Mary Jones para cambiar el mundo, ¿qué podría hacer a través de mi amor por su palabra? Quédate hasta el final y prepárate para ser inspirado por la historia de una pasión que transformó naciones. Nació alrededor de 1784 en Llanfihangel y Pennant, un pequeño pueblo en las montañas de Gales del Norte. Su nombre completo era Mary Jones y su hogar era uno de los más humildes en una región ya marcada por la pobreza extrema. Su padre, Jacob Jones, era tecelán, trabajando largas horas en condiciones difíciles para ganar apenas lo suficiente para mantener a la familia. Su madre, Mary Jones, cuidaba el hogar y ayudaba con el poco dinero que entraba haciendo trabajos de costura para los vecinos. La casa de los Jones era una cabaña típica galesa. Paredes de piedra gruesa, techo de paja, piso de tierra apisonada y apenas 1 o 2 habitaciones pequeñas para toda la familia. No tenían lujos, no tenían comodidades, pero tenían algo más valioso: una fe sincera en Dios. Los padres de Mary eran cristianos devotos que asistían fielmente a la capilla metodista local cada domingo. Aunque no sabían leer, habían memorizado himnos y oraciones que transmitían a sus hijos con amor profundo. Pero había un problema que atormentaba a la familia Jones y a toda la comunidad galesa. Las Biblias eran extremadamente raras e increíblemente caras. En el siglo XVIII, las Biblias se imprimían principalmente en inglés y muy pocas existían en galés, el idioma nativo de Mary. Las pocas Biblias disponibles costaban el equivalente a varios meses de salario de un trabajador común, lo que las hacía completamente inaccesibles para familias como la de Mary. La mayoría de los galeses dependía completamente de lo que escuchaban en la iglesia los domingos para conocer la palabra de Dios. No había Biblias en los hogares, no había lectura personal de las Escrituras, no había estudio bíblico familiar. Para una niña como Mary, que desde temprana edad mostró un hambre voraz por aprender sobre Dios, esta situación era una fuente constante de frustración y anhelo. Mary creció escuchando fragmentos de la Biblia en la capilla, memorizando cada palabra que escuchaba, haciendo preguntas constantes a sus padres sobre lo que significaban los pasajes que recordaba. Pero lo que más deseaba Mary
era poder leer la Biblia por sí misma, estudiar las historias de Abraham, Moisés y David, entender las palabras de Jesús, sumergirse en las epístolas de Pablo. Este deseo se convirtió en la pasión dominante de su vida desde muy temprana edad. Cuando Mary tenía unos 10 años, sucedió algo que encendió aún más su hambre por la palabra de Dios. Un predicador itinerante llegó a su pueblo trayendo consigo algo extraordinario, una Biblia completa en galés. Mary nunca había visto una Biblia completa antes. Cuando el predicador abrió el libro sagrado y comenzó a leer en su idioma nativo, Mary se sintió transportada. Las palabras cobraron vida de una manera que nunca había experimentado. Después del servicio, Mary se acercó tímidamente al predicador y le preguntó si podía tocar la Biblia. Con una sonrisa amable, el hombre permitió que la niña sostuviera el libro sagrado en sus pequeñas manos. Mary recordaría más tarde que sintió como si estuviera sosteniendo el tesoro más precioso del mundo. Pasó sus dedos sobre las páginas, observó las letras impresas, inhaló el aroma del cuero encuadernado. «Señor», le preguntó al predicador, «¿dónde puedo conseguir una Biblia como esta?». El predicador suspiró tristemente. «Hija mía, estas Biblias son muy difíciles de conseguir y muy caras, pero nunca dejes de orar. Si Dios ve tu corazón hambriento, Él encontrará una manera». Esa noche, Mary se arrodilló junto a su cama y oró con más fervor del que jamás había sentido. «Padre Celestial, por favor, ayúdame a conseguir una Biblia propia. Haré cualquier cosa, iré a donde sea necesario, pagaré cualquier precio». Era una oración peligrosa de una niña que no sabía hasta dónde la llevaría esa petición. Durante los siguientes años, la oración de Mary por una Biblia se intensificó en lugar de disminuir. Cada domingo en la capilla, cada vez que escuchaba un pasaje de las Escrituras, cada conversación sobre las cosas de Dios alimentaba más su deseo ardiente. Mary comenzó a buscar activamente maneras de conseguir una Biblia. Preguntó a todos los pastores que visitaban la región. Escribió cartas, cuando aprendió a escribir, a librerías en ciudades lejanas. Ahorró cada penique que podía encontrar, pero las respuestas eran siempre desalentadoras. Las Biblias en galés eran tan raras que la mayoría de las librerías ni siquiera sabían que existían. Las pocas disponibles costaban entre 8 y 10 chelines, una suma astronómica para una familia que vivía con menos de eso en varios meses. Para poner esto en perspectiva, 8 chelines equivalían al salario completo que el padre de Mary podría ganar en 3-4 meses de trabajo intenso. Era como si hoy una Biblia costara $15,000. Pero Mary no se desanimó. Si no podía comprar una Biblia inmediatamente, encontraría otras maneras de acercarse a la palabra de Dios. Comenzó a caminar millas extra cada domingo para visitar cualquier capilla que tuviera una Biblia disponible para leer. Memorizaba capítulos enteros durante estos tiempos de lectura. Copiaba a mano versículos en pequeños pedazos de papel que guardaba como tesoros. Mary también comenzó a trabajar en empleos adicionales para ahorrar dinero. Ayudaba a los vecinos con la costura, cuidaba niños pequeños, ayudaba en las granjas durante las cosechas. Cada penique que ganaba lo guardaba celosamente en una pequeña caja de hojalata escondida en su habitación. Sus padres observaban esta pasión de su hija con una mezcla de admiración y preocupación. Admiraban su amor por la palabra de Dios, pero se preocupaban de que su deseo fuera imposible de cumplir. Pero Mary tenía una fe que sus padres no habían visto antes en alguien tan joven. Ella realmente creía que Dios le daría una Biblia si ella era lo suficientemente fiel, lo suficientemente paciente, lo suficientemente determinada. Para cuando Mary cumplió 15 años, había ahorrado aproximadamente 6 chelines, una cantidad impresionante para una adolescente de su situación, pero aún insuficiente para comprar una Biblia.
Fue entonces cuando escuchó algo que cambiaría su vida para siempre. En la primavera de 1800, cuando Mary tenía alrededor de 16 años, llegó a sus oídos una noticia que hizo que su corazón saltara de emoción. Un hombre llamado Thomas Charles, en la ciudad de Bala, tenía Biblias en galés para vender. Thomas Charles era un pastor metodista respetado, un erudito que había dedicado años de su vida a traducir y distribuir literatura cristiana en galés. Era uno de los pocos hombres en todo Gales que tenía acceso regular a Biblias en el idioma nativo. Para Mary, esta noticia era la respuesta a años de oración fervorosa. Finalmente, había encontrado una fuente confiable para conseguir la Biblia que había deseado durante tanto tiempo. Pero había un problema. Bala estaba a 26 millas inglesas, 42 kilómetros de distancia de su pueblo. En 1800, esto representaba un viaje extremadamente peligroso y difícil, especialmente para una adolescente viajando sola. No había transporte público, no había caminos pavimentados, no había posadas seguras en el camino. El terreno entre Llanfihangel y Pennant y Bala consistía en montañas rocosas, valles profundos, ríos que cruzar y senderos traicioneros que se perdían fácilmente en la niebla. Los padres de Mary estaban aterrorizados por la idea. «Mary», le suplicaba su madre, «es demasiado peligroso. Eres solo una niña y el camino está lleno de peligros. ¿Y si te pierdes? ¿Y si te atacan los bandidos? ¿Y si el clima cambia?» Pero Mary había tomado su decisión. Había orado durante años por esta oportunidad. Había ahorrado cada penique posible. Había esperado con paciencia sobrenatural. Ahora que finalmente había una posibilidad real de conseguir una Biblia, no iba a dejar que el miedo la detuviera. «Madre», respondió Mary con una determinación que sorprendió a toda la familia, «he orado por esto durante años. Creo que Dios ha abierto esta puerta. Confío en que Él me protegerá en el camino». Después de mucha discusión y muchas lágrimas, los padres de Mary finalmente consintieron, pero con la condición de que esperara hasta tener una oportunidad de viajar con alguien más seguro. Pero cuando llegó el momento, no había nadie más haciendo ese viaje. Mary tendría que ir sola. En una mañana fría de abril de 1800, Mary Jones se despertó antes del amanecer. Se vistió con su ropa más resistente, guardó sus preciados 6 chelines en una pequeña bolsa atada firmemente a su cintura y se preparó para el viaje más importante de su vida. Sus padres la despidieron con lágrimas en los ojos y oraciones fervorosas. «Que Dios te proteja, hija mía», susurró su madre mientras la abrazaba fuertemente, «y que Él te conceda el deseo de tu corazón». Mary comenzó a caminar mientras todavía estaba oscuro, con solo una pequeña lámpara de aceite para iluminar los primeros pasos del sendero. Su plan era caminar durante todo el día, pasar la noche en algún lugar seguro en el camino y llegar a Bala al día siguiente. Los primeros kilómetros fueron los más difíciles emocionalmente. Cada paso la alejaba más de todo lo conocido y familiar, pero con cada kilómetro recorrido, Mary sentía que se acercaba más al tesoro que había soñado durante años. El terreno era brutal, senderos rocosos que lastimaban sus pies, colinas empinadas que la dejaban sin aliento, ríos fríos que tenía que vadear con cuidado extremo. Mary llevaba zapatos, pero eran tan viejos y gastados que pronto comenzaron a desintegrarse. A medida que avanzaba el día, Mary se quitó los zapatos rotos y continuó descalza. Las piedras cortaban sus pies, pero ella siguió adelante. La lluvia comenzó a caer, empapando su ropa, pero ella siguió adelante. El viento frío de las montañas la hacía temblar, pero ella siguió adelante. Durante todo el camino, Mary oró, cantó himnos y recitó de memoria todos los versículos bíblicos que conocía. Su fe la sostenía cuando su cuerpo quería rendirse. Al anochecer del primer día,
exhausta y con los pies sangrando, Mary encontró refugio en la casa de una familia cristiana que la recibió con hospitalidad. Cuando escucharon su historia, una niña caminando sola 42 kilómetros para comprar una Biblia, quedaron asombrados y conmovidos. La familia le dio comida caliente, vendó sus pies lastimados, le proporcionó ropa seca y la dejó descansar en una cama cómoda. Pero Mary apenas pudo dormir por la emoción. Mañana finalmente llegaría a Bala. Mañana finalmente tendría su propia Biblia. Temprano en la mañana del segundo día, Mary reanudó su jornada. Sus pies todavía dolían, pero su corazón estaba lleno de expectativa. Los últimos kilómetros hasta Bala parecían volar. Finalmente, después de casi 2 días completos de caminar, Mary Jones llegó a la puerta de Thomas Charles en Bala. Con el corazón palpitando de nerviosismo y emoción, Mary tocó la puerta de la casa de Thomas Charles. Cuando el reverendo abrió la puerta, vio a una adolescente con ropa sucia y gastada, pies descalzos y lastimados, pero con ojos que brillaban con una determinación extraordinaria. ¿Es usted el reverendo Thomas Charles?, preguntó Mary en galés, su voz temblando ligeramente por la emoción. Sí, soy yo, respondió Thomas Charles, intrigado por esta joven visitante inesperada. ¿En qué puedo ayudarte, hija mía? Señor, dijo Mary, sacando su pequeña bolsa de dinero. He venido desde Llanfihangel y Pennant para comprar una Biblia en galés. He ahorrado durante años y he caminado 2 días para llegar hasta aquí. Thomas Charles quedó inmediatamente impresionado. Llanfihangel y Pennant estaba a más de 26 millas de distancia. Un viaje extraordinariamente difícil para cualquiera, pero especialmente para una adolescente viajando sola. ¿Caminaste todo ese camino sola?, preguntó con una mezcla de admiración y preocupación. Sí, señor, respondió Mary. He estado orando por una Biblia durante años. Cuando supe que usted tenía Biblias en galés, sabía que tenía que venir. Thomas Charles invitó a Mary a entrar. Le ofreció comida y bebida y escuchó atentamente mientras ella contaba la historia completa de su jornada. Años de oración, meses de ahorro, días de caminata peligrosa, todo motivado por un hambre insaciable por la palabra de Dios. Pero entonces Thomas Charles tuvo que dar a Mary la noticia más devastadora que ella podría haber imaginado. Mary, dijo gentilmente, con dolor evidente en su voz, me temo que ya no tengo Biblias en galés para vender. La última se vendió hace apenas unos días. No tendré más hasta dentro de varios meses. Por un momento, Mary se quedó en silencio absoluto. Después de años de espera, meses de ahorro, días de viaje peligroso, no había Biblia disponible. Entonces, para sorpresa total de Thomas Charles, Mary no se enojó ni se desesperó. En lugar de eso, comenzó a llorar silenciosamente, pero siguió de pie con dignidad. Entiendo, señor, dijo finalmente. Dios sabe lo que es mejor. Tal vez este no era el momento correcto. Thomas Charles se sentía desgarrado por la situación. Aquí estaba una niña que había demostrado más hambre por la palabra de Dios que cualquier adulto que hubiera conocido. Su fe, su determinación, su sacrificio lo habían conmovido profundamente. Después de un momento de reflexión, Thomas Charles tomó una decisión que cambiaría no solo la vida de Mary, sino el curso de la historia del cristianismo. Mary, dijo, levantándose y caminando hacia su biblioteca personal, tengo una Biblia en galés aquí, pero es mi copia personal, la que uso para mis propios estudios y sermones. Se detuvo frente a sus libros, sacó una hermosa Biblia encuadernada en cuero y la sostuvo en sus manos. Pero después de ver tu corazón, tu sacrificio, tu hambre por la palabra de Dios, creo que esta Biblia te pertenece más a ti que a mí. Con manos temblorosas, Thomas Charles extendió la Biblia hacia Mary. Mary no podía creer lo que estaba sucediendo.
Después de todos estos años de espera, finalmente tenía una Biblia en sus manos. No cualquier Biblia, sino la Biblia personal del reverendo más respetado de la región. Señor, susurró, no puedo aceptar su Biblia personal. Es demasiado valioso. Mary, respondió Thomas Charles, esta Biblia ha cumplido su propósito conmigo. Ahora debe cumplir su propósito contigo. Tu hambre por la palabra de Dios me ha enseñado más sobre la fe verdadera que años de estudio teológico. Mary tomó la Biblia con reverencia, como si estuviera recibiendo el tesoro más precioso del mundo. La abrazó contra su pecho y comenzó a llorar, pero ahora eran lágrimas de gratitud y gozo indescriptible. Pero la historia no termina aquí. Lo que sucedió después cambió el mundo. Esa noche, Thomas Charles no pudo dormir. La imagen de Mary Jones, una niña caminando 42 kilómetros descalza por una Biblia, lo perseguía. Se dio cuenta de que si una adolescente estaba dispuesta a hacer tal sacrificio por la palabra de Dios, debía haber miles, tal vez millones de personas alrededor del mundo con la misma hambre espiritual. Durante las semanas siguientes, Thomas Charles comenzó a investigar la disponibilidad de Biblias en diferentes idiomas y regiones. Lo que descubrió lo alarmó profundamente. Había una escasez crítica de Biblias accesibles en todo el mundo. En Gales, las Biblias en galés eran extremadamente raras. En Escocia, las Biblias en gaélico escocés eran casi imposibles de encontrar. En Irlanda, las Biblias en irlandés simplemente no existían para la gente común. Y si esta era la situación en las Islas Británicas, ¿qué estaba pasando en África, Asia, América Latina y otras partes del mundo donde las Biblias en idiomas locales eran completamente desconocidas? Thomas Charles se sintió llamado a hacer algo al respecto. En diciembre de 1802, Thomas Charles viajó a Londres con un propósito específico: presentar la historia de Mary Jones a la Sociedad de Tratados Religiosos y convencerlos de expandir su trabajo para incluir la producción masiva de Biblias en múltiples idiomas. En una reunión memorable, Thomas Charles contó la historia de Mary Jones a un grupo de líderes cristianos influyentes. Describió su jornada épica, su hambre por la palabra, su disposición a sacrificar todo por una Biblia. «Caballeros», concluyó Thomas Charles, si una niña en Gales está dispuesta a caminar 42 kilómetros por una Biblia, ¿cuántos más alrededor del mundo están esperando desesperadamente tener acceso a la palabra de Dios? La historia de Mary Jones conmovió profundamente a todos los presentes. Uno de los líderes, el reverendo Joseph Hughes, se puso de pie y pronunció las palabras que cambiarían la historia. «Caballeros, seguramente debe haber una forma de proveer Biblias no solo para Gales, sino para todo el mundo». Esa reunión directamente inspiró la fundación de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera el 7 de marzo de 1804. Exactamente 2 años después de la caminata de Mary Jones. Los objetivos de esta nueva organización eran revolucionarios: traducir la Biblia a todos los idiomas del mundo y hacer que fuera accesible para todas las personas, sin importar su situación económica o ubicación geográfica. La historia de Mary Jones se convirtió en el símbolo y la inspiración central de esta misión global. El impacto de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, directamente inspirada por la historia de Mary Jones, es difícil de calcular completamente, pero los números son asombrosos. Durante sus primeros 50 años, la organización distribuyó más de 50 millones de Biblias en más de 100 idiomas diferentes. Para 1900 había distribuido más de 186 millones de Biblias y porciones bíblicas en 226 idiomas y dialectos. Pero esto era solo el comienzo.
La Sociedad Bíblica Británica y extranjera inspiró la creación de sociedades bíblicas similares en países de todo el mundo. Estados Unidos, Alemania, Francia, Rusia y docenas de otros países establecieron sus propias organizaciones dedicadas a la distribución masiva de Biblias. Para el siglo XX, estas organizaciones combinadas habían traducido la Biblia completa o porciones de ella a más de 2000 idiomas y dialectos diferentes. Habían distribuido literalmente miles de millones de copias de las Escrituras en todos los continentes. Misioneros en África, Asia, América Latina y las islas del Pacífico llevaban consigo Biblias producidas en masa y traducidas localmente. Todo como resultado directo del movimiento iniciado por la historia de una adolescente galesa. La historia de Mary Jones también inspiró el movimiento misionero moderno. Cuando los cristianos escucharon sobre una niña dispuesta a caminar 42 kilómetros por una Biblia, muchos se sintieron llamados a llevar Biblias a lugares donde nunca habían estado disponibles. Figuras como William Carey, Adoniram Judson y Hudson Taylor citaron específicamente la historia de Mary Jones como una inspiración para su trabajo misionero. Si una adolescente pobre tenía tal hambre por la palabra de Dios, razonaban, debía haber millones de personas en países lejanos con la misma hambre espiritual. El impacto de Mary Jones también se extendió a la educación. La demanda creciente de Biblias creó una demanda paralela de alfabetización. Las sociedades bíblicas comenzaron a establecer escuelas en todo el mundo para enseñar a las personas a leer, específicamente para que pudieran leer la Biblia por sí mismas. Miles de escuelas en África, India, China y América Latina fueron establecidas con el propósito principal de crear lectores de la Biblia. Estas escuelas eventualmente se expandieron para incluir educación general, contribuyendo significativamente al desarrollo educativo de muchos países. Para mediados del siglo XIX, el nombre de Mary Jones era conocido en iglesias de todo el mundo. Su historia se contaba en púlpitos de Londres a Lagos, de Nueva York a Nueva Delhi, inspirando a generaciones de cristianos a valorar la palabra de Dios y a sacrificarse por su distribución. La simple decisión de una adolescente de caminar 42 kilómetros por una Biblia había desatado una revolución global que continuaría impactando millones de vidas durante los siglos siguientes. Después de su encuentro histórico con Thomas Charles, Mary Jones regresó a su pueblo con su preciada Biblia, pero su vida nunca volvió a ser la misma. La noticia de su extraordinaria jornada se extendió rápidamente por todo Gales. Mary se convirtió en una figura celebrada, no por buscar fama, sino por su ejemplo puro de hambre espiritual. Durante los años siguientes, Mary pasó incontables horas estudiando su Biblia. La leía de manera sistemática, memorizaba capítulos enteros y compartía lo que aprendía con otros en su comunidad. Su pequeña cabaña se convirtió en un lugar de reunión informal, donde vecinos venían a escuchar a Mary leer la Biblia en voz alta. Muchos de ellos no sabían leer, así que dependían de Mary para acceder a las Escrituras. Mary también comenzó a enseñar a otros niños a leer, usando su Biblia como texto principal. Estableció una pequeña escuela dominical en su iglesia local, donde enseñaba tanto alfabetización básica como conocimiento bíblico. En 1813, Mary se casó con Thomas Lewis, un granjero local que compartía su amor por la palabra de Dios. Juntos criaron una familia profundamente devota, transmitiendo a sus hijos el mismo hambre por las Escrituras que había caracterizado la juventud de Mary. Mary vivió hasta los 82 años, muriendo en 1866, más de 60 años después de su famosa caminata. Durante toda su vida, conservó la Biblia que Thomas Charles le había dado,
usándola diariamente hasta que las páginas se desgastaron por el uso constante. En sus últimos años, Mary recibía regularmente visitantes de toda Europa que venían específicamente para conocer a la mujer cuya historia había inspirado el movimiento bíblico mundial. Ella siempre los recibía con humildad, insistiendo en que toda la gloria debía ir a Dios. «Yo solo era una niña hambrienta por la palabra de Dios», les decía a los visitantes. «Nunca imaginé que Dios usaría mi pequeña historia para bendecir a tantos otros». Pero Mary había subestimado completamente el poder de su ejemplo. Su pequeña historia había literalmente cambiado el mundo. Cuando Mary murió en 1866, las sociedades bíblicas de todo el mundo habían distribuido más de 100 millones de Biblias en cientos de idiomas. Todo esto podía rastrearse directamente hasta la decisión de una adolescente de 16 años de caminar 42 kilómetros por una Biblia. En su funeral, Thomas Charles, quien había vivido hasta los 90 años, pronunció estas palabras memorables: «Mary Jones enseñó al mundo lo que significa realmente tener hambre por la palabra de Dios». Su legado no son los kilómetros que caminó, sino los millones de corazones que su historia ha inspirado a buscar a Dios a través de su palabra. El legado de Mary Jones continúa impactando el mundo más de 150 años después de su muerte. La Sociedad Bíblica Británica y extranjera, directamente inspirada por su historia, sigue siendo una de las organizaciones cristianas más influyentes del mundo. Las sociedades bíblicas que surgieron como resultado de su historia han distribuido más de 5.000 millones de Biblias y porciones bíblicas en más de 2.400 idiomas. Esto representa la literatura más ampliamente distribuida en la historia de la humanidad. Pero más importante que los números es el principio que Mary estableció: que cada persona, sin importar cuán pobre o remota sea su situación, debe tener acceso a la palabra de Dios en su propio idioma. Este principio ha guiado incontables proyectos misioneros, esfuerzos de traducción y programas de alfabetización alrededor del mundo. Ha inspirado a organizaciones como Wycliffe Bible Translators, que ha traducido la Biblia a más de 700 idiomas adicionales. La historia de Mary Jones también sigue inspirando a cristianos individuales a valorar la Biblia como el tesoro más precioso. En países donde las Biblias son prohibidas o restringidas, los cristianos a menudo citan el ejemplo de Mary Jones como inspiración para arriesgar todo por acceso a las Escrituras. En China, durante la Revolución Cultural, los cristianos recordaban la historia de Mary Jones mientras arriesgaban prisión para preservar y compartir copias manuscritas de la Biblia. En la Unión Soviética, los cristianos subterráneos citaban el ejemplo de Mary Jones mientras contrabandeaban Biblias a través de fronteras peligrosas. En países musulmanes radicales hoy, los convertidos cristianos a menudo mencionan la historia de Mary Jones como inspiración para su disposición a sacrificar todo por acceso a las Escrituras. El ejemplo de Mary Jones también ha inspirado incontables proyectos de distribución de Biblias en el mundo moderno. Organizaciones como Gideon's International, que distribuye Biblias gratuitas en hoteles, hospitales y escuelas, citan directamente la historia de Mary Jones como su inspiración fundacional. Programas misioneros que llevan Biblias a regiones remotas del mundo, desde las montañas del Himalaya hasta las selvas del Amazonas, regularmente usan la historia de Mary Jones para inspirar a voluntarios y donantes. Incluso en la era digital, cuando las Biblias están disponibles gratuitamente en línea, la historia de Mary Jones sigue siendo relevante. Nos recuerda que el acceso físico a la palabra de Dios es solo el comienzo. Lo que realmente importa es el hambre del corazón por conocer a Dios a través de su palabra.
Mary Jones demostró que cuando alguien tiene verdadera hambre espiritual, ningún obstáculo es demasiado grande, ninguna distancia es demasiado lejos, ningún sacrificio es demasiado costoso. Su legado nos desafía con preguntas profundas. ¿Tenemos el mismo hambre por la palabra de Dios que tuvo Mary Jones? ¿Estamos dispuestos a sacrificar comodidad, tiempo, recursos por un mayor conocimiento de las Escrituras? En una época cuando las Biblias están disponibles gratuitamente en múltiples formatos, impresas, digitales, en audio, la historia de Mary Jones nos recuerda que la disponibilidad no garantiza la valoración. Mary caminó 42 kilómetros porque valoraba la palabra de Dios más que cualquier otra cosa. Nosotros tenemos Biblias al alcance de nuestras manos, pero ¿las valoramos de la misma manera? Mary Jones nos recuerda que el hambre espiritual verdadera no se satisface con acceso casual a las Escrituras, se satisface solo con inmersión profunda, estudio dedicado y aplicación práctica de la palabra de Dios en la vida diaria. Su historia nos enseña que no importa cuán joven seas, cuán pobre seas o cuán insignificante puedas sentirte, si tienes hambre genuina por conocer a Dios a través de su palabra, Él puede usar tu pasión para impactar el mundo de maneras que nunca imaginaste. Mary comenzó como una niña pobre en las montañas de Gales, pero su hambre por la Biblia se convirtió en una revolución global que sigue bendiciendo millones de vidas hoy. La pregunta que su vida nos deja es tanto simple como desafiante. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por conocer mejor la palabra de Dios? No necesitas caminar 42 kilómetros como Mary Jones, pero puedes desarrollar el mismo hambre espiritual que la motivó. Puedes valorar la Biblia como el tesoro más precioso. Puedes permitir que la palabra de Dios transforme tu vida de la misma manera que transformó la suya. Si Cristo pudo usar el corazón hambriento de una adolescente para cambiar el mundo, ¿qué podría hacer a través de tu vida si desarrollas la misma pasión por su palabra? Si este video te inspiró, tal vez es porque Dios quiere despertar en ti un hambre mayor por su palabra. No permitas que la disponibilidad fácil de la Biblia te haga valorarla menos. Permite que el ejemplo de Mary Jones te inspire a buscar a Dios con la misma intensidad que ella mostró. Que la historia de Mary Jones te inspire a leer la Biblia con mayor hambre, a estudiar las Escrituras con mayor dedicación y a vivir la palabra de Dios con la misma pasión que motivó a una niña a caminar descalza 42 kilómetros por el tesoro más precioso del mundo. Si este mensaje tocó tu corazón, deja un like, compártelo con alguien que necesita redescubrir su amor por la palabra de Dios y suscríbete al canal para más historias que te recuerden que Dios sigue usando corazones hambrientos para cambiar el mundo. Nos vemos en el próximo video y que el mismo hambre por la palabra de Dios que ardía en el corazón de Mary Jones arda también en el tuyo.